45 minutitos y vamos acompañándote en este día donde la salud siempre es protagonista, pero entregándote consejos que también yo creo que pueden ser un aporte para ti este fin de año. ¿Qué mejor que encontrar una dupla ideal en Atlantic para embalar y ahorrar? Por ejemplo, tenemos este rollo Stretch Film de 4 kilos y cinta de embalaje transparente de 200 metros diseñados para proteger y rendir al máximo. Más metros, más ahorro, más protección con alta resistencia y elasticidad para mantener todo firme y seguro, evitando daños en el transporte. Disponible en la importadora Durban, despacho a todo Chile y compras mayoristas en durban.cl. Más barato, imposible, para que lo tengas como una alternativa. Lo hablábamos con nuestra nutricionista. Hoy, 1 de diciembre, es el Día Mundial del SIDA. Y tú sabías que acá en Chile más de 90.000 personas viven con esta condición o enfermedad. Y del Ministerio de Salud también visibilizan parte de lo que es este día. Hoy vamos a hablar sobre la realidad, los desafíos, las brechas que existen respecto a este tema. Y sobre todo aquí en el Ministerio de Salud también nos comentan respecto a la importancia de hablar de derechos, del acceso a los tratamientos y sobre todo también de prevención. Así, Pame, así que a continuación vamos a hablar desde el área médica. Tenemos la oportunidad de estar junto al doctor Álvaro Yancaqueo del Hospital Higueras de Talcahuano para justamente comentar sobre un día como este, sobre concientización y obviamente sobre cómo la tecnología hoy día ha sido un aporte para poder enfrentar y sobrellevar, ¿verdad?, una problemática como esta. Doctor, un gusto que esté con nosotros nuevamente aquí en el matinal para poder ampliar siempre temáticas que son un aporte desde el área de la salud. Muchas gracias. Doctor, ¿cuál es la fotografía actual respecto a esta enfermedad? Lo comentábamos, más de 90.000 personas viven hoy en día en Chile con esta condición y evidentemente hay desafíos, oportunidades y de alguna forma una realidad que hay que hacer visible también. Sí, si uno lo mira en perspectiva, la verdad es que en la primera etapa, a los años 90, digamos, 80, 90, cuando partió esta enfermedad, nosotros nos enfrentábamos a una situación realmente de devastación. Los pacientes se morían, no teníamos claro cuál era la forma primero de identificar, hasta que aparecieron los métodos diagnósticos, después empezaron los primeros ensayos de tratamiento que fueron bastante débiles, hasta que a mediados de los 90, y producto de la investigación y el desarrollo, empiezan a aparecer tratamientos que cada vez han sido más perfeccionados y pasamos de una etapa de devastación a una de acción y de conocimiento y desarrollo. Y actualmente yo creo que el mundo avanza hacia una etapa de control y eventualmente una erradicación de la enfermedad, porque a nivel mundial las cifras muestran que los contagios se están disminuyendo y que además los tratamientos son de altísima eficiencia, de tal manera que los pacientes no solo detienen la enfermedad, sino que además recuperan la inmunidad y controlan el virus si es que este tratamiento es bien llevado. Además con facilidades como tratamientos de una sola pastilla al día, que contienen todos los medicamentos, hasta algunas alternativas inyectables que pueden utilizar algunos pacientes. Sí, eso es súper importante, ese cambio que se da drásticamente desde los años 90, donde podemos ver que hoy día sí existen los tratamientos necesarios, sí hay oportunidad para las personas justamente que padecen esta enfermedad. ¿Cómo se va viendo ese cambio también radiográficamente desde el antes y el después? ¿Y cuáles son hoy día los principales tratamientos que pueden tener los pacientes y las pacientes para poder justamente tener una buena calidad de vida con la enfermedad? A ver, los tratamientos, primero se les pedía eficiencia, o sea, que funcionaran en controlar el virus. Después, una vez que se obtuvo una muy buena eficiencia, se les pidió que ojalá no tuvieran efectos adversos o que estos efectos adversos fueran mínimos, como los que están actualmente, y posteriormente además le empezamos a pedir que no tuvieran ojalá interacciones medicamentosas, porque los pacientes, en la medida que se fueron tratando, fueron saliendo de la etapa de inmunodeficiencia, mejoraron su inmunidad, adquirieron características casi de personas normales, absolutamente, digamos, salvo por la condición de la infección. Y en estos momentos yo diría que el principal desafío se nos está trasladando incluso en edad, al punto que nosotros ya tenemos pacientes adultos mayores, algunos de los cuales probablemente ni siquiera iban a alcanzar esa edad si es que no hubieran existido estos tratamientos. En estos momentos nosotros tenemos, por ejemplo, preocupación, y una de las cosas que se les pidió al final, esto de las interacciones, tiene que ver con que los pacientes ya hacen otras enfermedades, hacen diabetes, hacen hipertensión, hacen enfermedad oncológica, las cosas propias del avance de la edad. Y eso nos ayuda mucho con estos nuevos medicamentos.
Doctora, acá vemos que no hay cifras, si bien oficiales cerradas para este 2025, pero sí hay una tendencia que muestra un alza específicamente o de nuevos diagnósticos en un grupo que es uno de los más afectados, entre los 20 y 29 años específicamente. ¿Qué realidad está enfrentando este grupo y sobre todo cuáles son esos factores que están quizás... yo diría que están incidiendo en que aumenta un poco el porcentaje, ¿cierto?, de personas que viven en esta condición? Yo quisiera plantearlo desde dos puntos de vista. Uno, desde hace un tiempo hay un plan que se llamó inicialmente 90-90-90 y después 95-95-95. Este plan, que partió en la década pasada, básicamente lo que pedía era que ojalá el 90% de los pacientes que están con VIH estuvieran diagnosticados, ¿sí? Pudiéramos saber quienes estaban enfermos para pasar al segundo 90%, que de ese 90% tuviéramos al 90% en control, de tal manera que pudieran tener acceso a exámenes, tratamientos, evaluaciones profesionales, etcétera, y de ese 90% que ojalá tuviéramos, de ese 90%, un 90% en tratamiento con respuesta óptima, es decir, control absoluto de la carga viral y recuperación de la inmunidad. Ese es un tema que nos pone a nosotros en qué perspectiva en la situación en que, ¿cuál es el problema en Chile? El diagnóstico. Nosotros, una vez que el paciente lo diagnosticamos, ingresa a los programas, se trata, tenemos una alta tasa de adherencia y cumplimiento y por lo tanto una alta tasa de mejoría, recuperación y conservación de la inmunidad de los pacientes. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que todavía no se diagnostican, que sabiendo que tienen la enfermedad o no sabiendo, porque a veces pueden haberse contagiado hace meses o años atrás sin haberlo sabido, y ese grupo es blanco de políticas en las cuales, por ejemplo, los autotest o ofrecer los test con menos trabas que antes es un problema. Ahora, ¿qué pasa en la gente que usted me menciona? Es que, claro, ellos tienen una situación en la cual ellos no vieron morir a su hermano, a su amigo, a su pareja, a un familiar, de tal manera que ellos no vieron la etapa de la devastación de la enfermedad en la cual había mucho miedo. Actualmente, como los tratamientos actuales, primero, son altamente eficientes, segundo, están garantizados a través de este sistema que se llama GES, que significa que independientemente de su previsión, FONASA, ISAPRE-1, ISAPRE-2, etcétera, el tratamiento está garantizado, ¿ya? Además, a un costo absolutamente asequible y en la mayoría de los casos en forma gratuita. Esa gente no vio esa situación y yo creo que tiene una percepción de que esta enfermedad o existe poco o daña poco o no es complicada. Y lo que sí les podemos decir que esta enfermedad, lo que va quedando, uno de los principales problemas es, primero, es que no es una enfermedad que nosotros logramos erradicar. Esta enfermedad como enfermedad, como manifestación clínica no está, pero el contagio sigue y pueden infectar a otros. Y la situación que se da es que ellos no vieron esa situación compleja y probablemente yo diría que están un poco confiados. Sí, bueno, creo que es súper importante hablar de lo que hemos evolucionado también dentro de la tecnología, pero hablar de un punto que yo creo que todavía está al debe, que es el tema de la transmisión, el tema de los contagios, donde muchas veces vemos a chicos y chicas que no tienen el cuidado necesario y hablar de la conciencia, ¿no? ¿Cómo siente que también va ese camino socialmente para preparar a los jóvenes, a las jóvenes y a las personas en general, de que tengan ese autocuidado que es esencial para no contagiar, ¿no? O sea, el principal responsable de la salud de cada uno es cada uno. Exactamente. Entonces, ese es un tema, porque muchas veces se culpa que las políticas, que el Estado, que la educación, que el ministerio, resulta que cada uno tiene que Claro. tomar sus propias responsabilidades. Y lo otro es que además nosotros hemos detectado en nuestro país que desde hace más o menos 10 años hay un aumento de otras enfermedades de transmisión sexual, como son papiloma, como son sífilis, como son gonorrea, que está mostrando también que hay una relajación en cuanto a lo que sería el autocuidado. Doctor, y en este contexto donde estamos visibilizando esta enfermedad, hoy, 1 de diciembre, en el Día Mundial, ¿qué experimenta una persona que tiene VIH o que ya tiene la condición y a lo mejor no se ha enterado? ¿Qué síntomas de alguna forma se van presentando en este proceso? Es muy silenciosa. Es bastante silenciosa. La verdad es que cuando se produce el contagio, un porcentaje que es menos del 50% van a tener síntomas que en realidad
nosotros le llamamos tipo mononucleosis like. Es decir, tienen fiebre, adenopatía, cuadros de sudoración, compromiso del estado general, que se parece a lo que nosotros llamamos una mononucleosis y que pasa y prácticamente no deja ningún problema. Y después viene un largo periodo que son de entre 5, 6 y hasta 8 años, en los cuales los pacientes no tienen ninguna manifestación clínica, no hay ninguna forma de saber, ni examinando al paciente, de que tenga la infección, salvo la situación de que uno tome el examen. Por lo tanto, para tener en cuenta eso, es importante que si la persona tiene factores de riesgo, es decir, tiene antecedentes de relaciones sexuales sin protección, es una persona que tiene riesgo, independientemente de la edad, del sexo, de la preferencia sexual, de lo que tenga, tiene riesgo y por lo tanto debería hacerse el examen. Por lo tanto, la primera situación que yo iría a plantear es hacerse el examen si uno tiene la posibilidad de haber tenido una relación sexual no protegida. Sí, importante entonces hacernos los exámenes de rigor, pero también hablar, y lo hablamos también desde la nutrición, la importancia de las familias, de poder acompañar, de poder contener, de poder convivir también con una enfermedad que finalmente le afecta a alguien de la familia, pero finalmente es a todos, ¿no? De qué manera tenemos que tener esa conciencia de poder apoyar y de poder contener probablemente quizás algún integrante que esté pasando por una enfermedad como esta, doctor. Sí. Una de las directrices a nivel mundial plantea de que en estos momentos nosotros deberíamos tener 0 contagio, porque ya sabemos cómo se contagia y sabemos cómo evitarlo. Sin embargo, las personas no hacemos necesariamente lo obvio. Una vez que se contagia, deberíamos tener 0 enfermedades, 0 muerte, porque tenemos los tratamientos que logran controlar la enfermedad y revertir la inmunodeficiencia en un altísimo porcentaje de pacientes. Tampoco deberíamos tener y deberíamos llevar a 0 lo que se llama la transmisión vertical. Es decir, si una madre con infección por VIH quiere tener un hijo, nosotros tenemos tratamientos que dan una altísima probabilidad, sobre el 99%, de no tener infección VIH en su hijo. Sin embargo, ¿cuál es el tema que nos va quedando? En lo que no hay 0 es la discriminación. Esta enfermedad está llena de morbo y discriminación todavía, que sigue siendo un tema muy importante. O sea, si ustedes me preguntan cómo ha sido la historia de esta enfermedad, yo vi familiares desconocer a su familiar, a pacientes que en algún momento en nuestra intercomuna, por ejemplo, le apedrearon la casa, simplemente cuando se enteraron, se filtró la información. Entonces, el tema de la discriminación sigue siendo un tema bastante importante, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Doctora, la tasa, usted hablaba de la tasa de mortalidad específicamente entre el 2000 y el 2021 bajó un 25%, pero Chile sigue siendo obviamente uno de los países con mayor afectación en cuanto a América Latina. ¿A qué cree que son, o de alguna forma pueden estar influenciados estos factores y sobre todo qué ocurre en el país que a lo mejor estas estrategias de prevención no están funcionando todavía? A ver, nosotros tenemos tasas bajas, más bajas que la mayoría de los países. ¿Ya? Nosotros tenemos 90.000 o llegando a 90.000, o sea, todavía no llegamos a 100.000 dentro de una población de 20 millones. O sea, estamos hablando de que si tuviéramos 1 millón sería el 5% con 90.000, son cantidades bastante bajas. Sin embargo, el problema está en que teniendo esa cantidad baja no logramos parar ni revertir. Claro. Todavía tenemos situaciones bajas. Entonces, ese es un punto que hay que tener claro. El SIDA es poco frecuente en nuestro país, afortunadamente. Además, tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico y además de la que las personas se hagan un autodiagnóstico. Si tienen miedo de ir a un centro, no quieren que se sepa, pueden comprar su test, hacérselo ellos mismos y si sale positivo, ir y consultar en los centros de salud públicos o privados, donde está además garantizado el tema de la confidencialidad de los exámenes, de los tratamientos y del manejo, que es parte de las cosas que ocurren con la enfermedad. Ahora, si uno lo ve a nivel mundial, en el mundo desarrollado, el SIDA va hacia abajo. Hay menos contagios. De hecho, los datos muestran, por ejemplo, que los norteamericanos que se plantearon una política muy potente a través de un sistema que se llama PrEP, que es la profilaxis preexposición, y a través de uno que se llama iTreat, que es tratar precozmente. O sea, yo hoy día lo diagnostico, hoy día se va con tratamiento y por último, si lo confirmo, lo descarto, se lo suspendo. Ellos han bajado en un poco más de un 40% entre el 2020 y el 2025 la tasa de contagio, y la proyección es que van a bajar en un 90% la tasa de contagios al 2030 con las políticas que están, y aparentemente sí lo van a cumplir.
Pero en ese contexto, por ejemplo, si lo llevamos a nuestro país, ¿cuáles son esas estrategias que sí están funcionando y las cuales de alguna forma hay que redoblar esfuerzos, por ejemplo, desde la política de Estado, como una política de Estado también en materia de prevención? Bueno, primero, tienen que haber políticas, que las hay. ¿Ya? Lo otro es que tiene que haber información correcta, porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que hay mucha información y esa información puede ser buena o mala. Sobre todo con las redes sociales. Esto que ustedes hacen, porque a veces se nos acusa a los que trabajamos en salud que hablamos en un lenguaje difícil. Entonces, yo me acuerdo, ustedes son muy jóvenes, pero hace años había un programa que dirigía un periodista que se llamaba Hernán Holguín, que se llamaba Mundo 83 o algo así, que él traducía toda esta información biomédica para que fuera comprensible para la población general. Y eso es un tema que es complejo porque la ciencia y el conocimiento se han ido complejizando y eso hay que hacerlo, en teoría, fácil de entender. Nosotros tenemos, por ejemplo, situaciones como la gente que habla en contra de las vacunas, cuando las vacunas han sido un tremendo aporte a la salud del mundo. O sea, nosotros hemos salvado millones de vidas con las vacunas. Y para qué hablar de lo más reciente que fue el COVID-19, cómo la enfermedad empezó a bajar y prácticamente ahora la vemos como una cosa menor, producto justamente de tener una población altamente inmunizada. Por lo tanto, aquí lo importante es, primero, políticas de Estado, ¿cierto? Las hay, podrían ser mejores, pero también hay que comunicar esas políticas de Estado que lleguen a la población, porque no basta con que yo lo suba a una red, no basta con que yo lo publique en un cartel, esto tiene que llegar. Y lo otro es, además, que en el caso, por ejemplo, de ustedes, de los medios de comunicación, que informen justamente con información técnica de verdad para poder educar a la población. Esas son cosas bastante más complejas porque la población siempre está atenta porque el gran problema es que Internet, por ejemplo, no tiene filtro. Ustedes pueden leer lo que quieran y hay mucha información que es incorrecta. Mucha información. Y hablamos anteriormente, Pame, sobre los mitos y la realidad de tantas cosas que muchas veces salen con respecto, en este caso, al SIDA, al VIH, y por eso es tan importante tener conversaciones técnicas que puedan acercar a la gente, a que no les tengan miedo a hablar de esto, ¿no? A no normalizar muchas veces el estar en casa súper encapsulados sin atreverse a hablar con los hijos sobre temáticas que obviamente siempre son relevantes de poder educar, ¿no? Y por lo mismo creo que el rol social que también realizamos como medios de comunicación es crucial. El tema de los colegios igual. El atrevernos a hablar en los colegios, en los establecimientos educacionales sobre este tipo de temáticas también me imagino que debe ser crucial, ¿no, doctor? Claro. Si el problema es que nos vamos pasando la pelota unos a otros. Claro. Que el Estado tiene la culpa, que el colegio tiene la culpa, que la familia tiene la culpa, que los papás no lo fueron. Y en el fondo es al revés. Yo soy responsable, por lo tanto, yo busco la información. ¿Ya? Y a lo mejor lo que incluso pueden darse situaciones en las cuales ustedes pueden orientar a cuáles son, por ejemplo, las páginas web que son oficiales y correctas. Porque hay muchas cosas que se dieron y lo vivimos para la pandemia, la cantidad de rumores e informaciones que fueron absolutamente falsas y erróneas, que fueron muchas. Y gastábamos una enorme cantidad de tiempo en tratar de corregir esa información. Ahora, en el caso del VIH yo diría que, primero, saber que el riesgo de contagio en el 99% de los casos es contagio sexual. Las transfusiones las tenemos controladas, todo lo que tenga que ver con los accidentes cortopunzantes están controlados dentro de los hospitales, la transmisión vertical de la madre al hijo también está controlado, por lo tanto, aquí las relaciones sexuales son el foco de control. Ahí está el grueso de la transmisión. Segundo, saber que existen métodos de prevención que parten, los más comunes son los métodos de barrera, pero no son los únicos. Y además que los métodos de barrera, en este caso el preservativo, no solo existe para el hombre, también existe para la mujer. Por lo tanto, también es una situación que hay que informar porque todo el mundo, cuando habla de preservativo, cuando habla de condón, está pensando en el hombre y no en la mujer. Y existen condones femeninos. Después existe la posibilidad de que alguien de mutuo propio se pueda hacer el examen directamente comprándolo en una farmacia o pidiéndolo en un consultorio sin necesidad de a lo mejor ir con miedo a que se va a enterar el profesional de salud o que ahí hay un familiar mío que trabaja en ese lugar, etcétera. Se puede hacer y lo que estamos tratando de luchar es que el examen sea mucho más fácil de hacer
en todas partes. Doctor, y una vez que se detecta esta condición específicamente en algún paciente, ¿cómo funciona el tratamiento específicamente? ¿Cómo es el proceso también que experimenta la persona ya en su proceso que se desencadena? Nosotros tenemos, por así decir, dos grandes grupos de pacientes. Aquellas personas que estando asintomáticas y con buena inmunidad se hacen el examen, se detectan, esas personas nosotros le hacemos una batería de exámenes basales, controlamos cuál es su carga viral y su CD4 y le iniciamos tratamiento y esa persona sigue trabajando, haciendo sus cosas en forma normal y eso es un alto porcentaje de los pacientes. Hay un pequeño porcentaje de pacientes, pero que es muy relevante, que siguen consultando en etapas tardías, o sea, consultan cuando ya llegan con una complicación, en una situación en que la enfermedad probablemente lleva 8, 10 o más años, que nunca se han controlado y que además llegan con una complicación con riesgo de mortalidad, de morbilidad, de complicaciones. Y en ese caso ya es distinto porque nosotros tenemos que tratar primero cuál es la infección agregada, cuál es el cáncer agregado, cuál es la enfermedad neurológica agregada y después estabilizarlo y lo logramos sacar y rehabilitar en un altísimo porcentaje de los casos. Conversaciones con este sentido, Pame, de poder ayudar, acompañar, ¿verdad? Y entregar muchas veces recomendaciones a la ciudadanía desde esta esfera también de lo que es el SIDA y también el VIH. Así que, doctor, siempre se hace muy potente el poder tener especialistas como usted aquí en estas conversaciones cercanas y que efectivamente son referencia para mucha gente que hoy día nos está viendo a nivel país. No, muchas gracias a ustedes y sigan tratando de comunicar esta información porque es la que más nos va a ayudar, porque siempre es mejor prevenir que curar. Así es, el mensaje ya está claro en el marco del Día Mundial del SIDA, donde queremos también que usted pueda conocer respecto a esta enfermedad de sus diversas aristas. Nos vamos a una pausa comercial y seguimos disfrutando este lunes 1 de diciembre del Matinal Siempre Juntos. Bueno, este proyecto nace como respuesta, de alguna otra manera, a uno de nuestros objetivos estratégicos en nuestro plan institucional, que es el de posicionar a la institución tanto en los contextos regionales como nacionales. La apertura renovada de las tiendas institucionales UDEC es un hito que saludamos de manera especial. Nos permite conectar con la comunidad alumni y con todas las personas que cotidianamente visitan este campus Concepción en un lugar emblemático y propio de nuestra historia y nuestra identidad, como es el Foro de la Universidad de Concepción. Estos nuevos espacios que extienden la vinculación que la universidad ya hace históricamente y que hemos fortalecido en los últimos 8 años de manera muy potente. Y este es una nueva plataforma, un nuevo espacio para que la comunidad efectivamente se pueda encontrar. Nuestra idea es posicionar la marca UDEC y todo el impacto que tenemos y que hemos logrado dentro del ámbito deportivo. El básquetbol es nuestro diamante, digamos, en el ámbito deportivo. Estamos muy orgullosos de los logros que hemos tenido durante todo este tiempo. Eso se va a ver reflejado también en la tienda. La tienda tiene los elementos y la camiseta y otros artículos que van a estar disponibles para la venta en la tienda UDEC. Es súper emocionante ver a todos tus compañeros, a tus pares, vistiendo la camiseta de la universidad o los polerones o las poleras, ya que para nosotros es súper importante la investidura o cómo nos vemos frente a la comunidad y para nosotros es súper emocionante poder vestir la camiseta de la universidad. Sí, me parece algo muy entretenido que puedan inaugurar las dos como al mismo tiempo. La universidad es un patrimonio de Concepción, del país, entonces me parece muy entretenido y muy importante que se realice esta dinámica de generar las tiendas y que puedan visitarlas. Estamos inaugurando estas nuevas tiendas que son espacios de encuentro con la comunidad, que son espacios que fortalecen la identidad universitaria porque hay un catálogo muy extenso, muy amplio, con muchos objetos que efectivamente tienen la imagen y la historia y la memoria de la Universidad de Concepción. Esperamos que el catálogo también de productos UDEC se vaya ampliando de acuerdo a la demanda y lo que nos vayan diciendo los mismos actores
respecto del uso y de lo que son las necesidades de los actores del deporte en la U. Aquí han participado muchos estamentos, distintas reparticiones. Por una parte está Alumni, está la Dirección de Comunicación, está Deportes y está la Dirección de Servicios Estudiantiles. Bueno, y para qué decir de servicios, que es quien nos habilita esos espacios. Además, queremos agradecer a todas las personas y los equipos de la Universidad de Concepción que de manera conjunta han trabajado para que podamos vivir esta apertura con los enfoques de identidad propios de nuestra universidad y también con criterios de sustentabilidad de acuerdo a nuestros lineamientos estratégicos. Invitamos a todas las personas que forman parte de la comunidad UDEC a recorrer esta tienda y ser parte de la identidad de la historia de la Universidad de Concepción. Y ya estamos de vuelta aquí en el matinal Siempre Juntos, Día de la Salud, donde también nuestros animalitos y animalitas tienen que obviamente tener su espacio pensado junto, obviamente, a María Paz Cataldo, que nuevamente nos acompaña. ¿Cómo estás? Muy bien, y ¿Cómo estuvo el fin ustedes, de muchas semana? gracias. Hoy, Muy ocupado. y tenemos un amiguito acá el día de hoy que llegó con toda su energía, porque hoy también vamos a hablar de cómo el VIH afecta a los gatitos, gatitas, a los animales también. Y hoy tenemos uno de ellos también para que María Pana ahí nos pueda desmitificar ciertas características, ciertos temas que se dan durante este proceso. Sí, principalmente, bueno, hoy día es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, y comentarle a la gente en la casa que nos está viendo, al equipo aquí en TVU, que Pero los antes, gatitos... Antes perfecto, tenemos sí. Sí, papi, porque la moda es importante y Féminas bien lo sabe, ¿no? Féminas está ubicada en Concepción, en la Galería Olivieri, y en Chillán, en la Avenida Libertad 676, Caracol Local, Primavera 22. Recuerda que Féminas tiene prendas versátiles, innovadoras, colores deslumbrantes. Están ubicadas también en Chillán. Así que tú visita su sitio web www.feminastienda.cl y además su Instagram para que te sumes a esta comunidad de mujeres poderosas, luminosas. Féminas, moda real para mujeres reales. Así, ya estábamos comentando junto a María Paz sobre el virus de inmunodeficiencia felina. Aquí tenemos también una mascotita que justamente padece, es el VIH, y vamos a ir hablando justamente sobre sus características y cómo poder acercar también esta temática de nuestras mascotas a toda la ciudadanía que nos va acompañando María Paz. Sí, bueno, voy a estar un poquito pendiente de, porque es primera vez en las cámaras, entonces que sí. para que no le dé pánico escénico. Bueno, comentarles justamente que hoy, como el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, también es importante que la comunidad sepa que hay otras especies animales que también pueden sufrir esta enfermedad. No es la misma, sin embargo, actúa de manera muy similar en el organismo y es propia en este caso de los felinos, ¿ok? De los gatitos. No así en perros. Este tipo de enfermedad no se contagia a perritos y afecta severamente el sistema inmunitario, principalmente cuando la enfermedad ya se logra replicar de manera descontrolada. Si ustedes se dan cuenta, él pareciera un gato normal. ¿Ya? Sí. Para que no juzguemos a un libro por su... por su portada. Por su portada, claro. Tú lo comentaste, tiene características distintas a lo que ocurre en los humanos. Específicamente, ¿cómo afecta en este caso a los felinos? Mira, de hecho la particularidad es que el desarrollo de la enfermedad en sí es bastante similar. La particularidad que tiene es que es especie específico.
Es decir que, por ejemplo, el VIH de los seres humanos va a contagiar humanos y primates, pero en el caso del virus de la inmunodeficiencia felina va a afectar solo a felinos, incluso felinos domésticos, y por eso también aquí la importancia de la tenencia en interior. Los felinos domésticos que son positivos podrían contagiar a felinos silvestres, ¿ya? Entonces, por eso es importante cuidar también la fauna nativa, manteniendo a nuestras mascotas en interior. María Paz, hablábamos, ¿cierto?, con el especialista anteriormente sobre cómo ha cambiado la tecnología a favor desde los 90, sobre todo hasta ahora. Y en el caso de las mascotas es lo mismo, tenemos nuevas formas de poder diagnosticar y tratar a los gatitos en este caso. Sí, por supuesto que sí. Imagínense que yo hace 10 años que salí de la universidad. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, un diagnóstico de virus de inmunodeficiencia felina en gatos, aunque no tuviera signos clínicos, por ejemplo, como es Esperanzo, él no tiene signos clínicos. Él porta la enfermedad, pero la enfermedad está pausada, digamos, ¿ya? Entonces, ocurre que hace muchos años atrás, hace 10 años atrás, estos pacientes o los pacientes que tenían leucemia, se sugería la eutanasia. Pero incluso aunque estuvieran sanos. Ahí me quiero detener porque tú dijiste que no presentan síntomas, pero específicamente, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Lamentablemente yo creo que se debe presentar alguna situación para poder obviamente acceder a ese tratamiento, pero darnos cuenta de que sí está teniendo esta condición, o evidentemente pasa como de manera silenciosa. Generalmente puede pasar muy desapercibido. La recomendación general es poder hacer test de detección temprana, cosa que podamos atender la enfermedad y todas las posibles causas que puedan inducir a un deterioro del sistema inmune antes de que la enfermedad se manifieste. Cuando ya vemos un gatito que uno lo mira y uno dice, este gatito tiene SIDA felino, es porque ya es muy tarde. Claro. Entonces, hoy en día se puede detectar de manera temprana y muy eficiente mediante test rápidos, por ejemplo, que se toman con una muestra de sangre. Se sugiere más o menos desde los 4 meses de vida, las 16 semanas de vida del gatito, ya para poder identificar si es portador o no de este virus, y es obligatorio en gatitos de alto riesgo, por ejemplo, gatitos que tienden a salir o gatitos que van a hoteles, gatitos enfermos crónicos que pasan en hospitalizaciones, situaciones similares. También hay que estar repitiendo este test porque tienen el factor de riesgo de contagiarse. Claro. María Paz, siguiendo con la pregunta que te hice anteriormente, la radiografía y el diagnóstico desde los 90 hacia adelante, hacia hoy día, en el 2025, ha sido y se ha generado un gran cambio. ¿Cómo lo notas tú? ¿Y cuál es la tecnología que hoy día nos ayuda a impulsar también desde la prevención con respecto a nuestro mascota? El mismo tema que también hablábamos y abordábamos con el especialista. Sí, claro, ha mejorado muchísimo. O sea, anteriormente considerábamos a estos pacientes candidatos a eutanasia, sin embargo hoy hay terapia que es paliativa para poder tratar signos. Existe mucha más literatura disponible para todos los médicos veterinarios y también los especialistas. Estamos continuamente capacitándonos para poder entender y mejorar las técnicas de los manejos para que tengan una mejor calidad de vida. Lo que se busca con estos pacientes es principalmente que vivan mejor y vivan un poco más, porque la enfermedad en algún momento igual se va a activar y va a generar un tremendo desmadre, que es principalmente afectar el sistema inmunitario. Daña las células inmunes, generando que cualquier tipo de infección pueda ingresar a su organismo y no sea competente para defenderse. Pero tú mencionaste algo anteriormente, dijiste... cuando ya uno se puede dar cuenta de que puede tener el VIH. ¿Qué detectas tú, para poder identificar este tipo de síntomas? Generalmente vemos pacientes con una baja calidad de condición corporal, o sea, pacientes que son más flacos, pelajes muy dañados, infecciones que no responden a tratamiento, por ejemplo, heridas que cuesta mucho que cierren, infecciones dentales, enfermedades respiratorias que demoran mucho en recuperar. O sea, son pacientes que su sistema inmune no está respondiendo de manera adecuada. Entonces hace que ahí podamos tener la sospecha de que eventualmente pueda tener este virus que está retardando la respuesta inmunológica. Esta es una enfermedad muy común de gatitos callejeros y especialmente en machos no castrados. Son los que tienen mayor predisposición a contagiarse la enfermedad, principalmente por las peleas en los techos. Ok. ¿Solamente se puede relacionar el VIH en mascotas por transmisión sexual o también hablamos con respecto a la leche materna, como lo hablábamos en otros casos
también con respecto a los humanos. Sí, en el caso de las hembras felinas pueden transmitirlo también a la camada a través de la lactancia y principalmente una de las principales vías de transmisión en gatos es a través de las mordidas, pero mordidas profundas, es decir, cuando hay una pelea entre gatos y se pegan estos tarascones, porque eso hace que se salga el virus de parte del depósito que tienen en glándulas salivales también. Entonces no es cualquier mordida ni tampoco cualquier lamido. Es por eso que aquí dentro de los mitos es importante que la gente que nos está viendo sepa que un gatito positivo a SIDA no necesariamente va a ser contagioso para otros gatos de la casa. O sea, si el gatito está estable dentro de la condición, puede vivir con un gato que sea negativo y se pueden acicalar y pueden compartir platos y arenero y no va a pasar nada. Pero hay que mantener controles para poder evaluar si es que la enfermedad en algún momento se está comenzando a Lo mismo aplica reactivar. para humanos, o sea, no te va a contagiar por No tocar. contagia a los humanos, no contagia a los humanos. Yo puedo besarlo a él y no me va a contagiar. Me va a pegar otro bicho, pero no me va a contagiar el SIDA ni la leucemia. Así que es importante que la gente no se asuste en la casa y pueda atreverse a darle oportunidades a gatitos como él, porque de hecho Esperanzo no tiene familia. Esperanza necesita una esperanza porque está en adopción, hay que mencionarlo el día de hoy. Tenemos este gatito que además sufrió una amputación de una de sus patitas y hace 3 meses ya está en Fedelta Mascot y hasta el día de hoy nadie lo adopta. Así que si tú lo estás viendo y te genera ternura, quieres entregar amor aquí a un animalito, qué mejor que a Esperanzo, para que le des mucha esperanza. ¿Cierto? Imagínense que él era un gatito que vivía en la calle, por tanto la posibilidad de que se pudiera contagiar SIDA, leucemia era sumamente alta. No estoy pudiendo con esto, estoy sola. ¿Te ayudo? Sin ninguna posibilidad, resulta que vivía en la calle, tenía una fractura inestable en su patita, llegó con una pierna quebrada y que no cicatrizó con la estabilización en el huesito, lo que nos hizo inferir de que eventualmente podía haber un virus y las personas que lo rescataron, que están en base con el resguardo de nuestro Fondo de Apoyo Social, resulta que accedieron a que hiciéramos los exámenes necesarios y ahí pudimos detectar esta enfermedad. Él es portador de SIDA y de leucemia felina, o sea, los dos retrovirus comunes en los gatos, pero si ustedes lo ven, él es un gatito normal, está se ve muy impeque. bien. Y la patita tuvimos que decidir amputarla porque era la mejor solución debido a estos virus que tenía para la posibilidad de una correcta cicatrización. Y él sanó súper bien y como lo ven está súper feliz, él está pero encantado, él vive en el hotel hasta ahora, el hotel de nuestro centro médico, esperando a que llegue alguien que quiera darle una oportunidad. Así es lo más tierno que hay. Él es un gatito súper agradecido. Sí, también, y ahí también se ve en pantalla esa interacción que tienes con él. También quería preguntarte, María Paz, sobre la nutrición. Hablábamos también con la nutricionista sobre la importancia de poder combatir, ¿cierto?, todo esto que se viene con respecto al VIH y SIDA y a poder apoyar el sistema inmune, el sistema inmunológico a través de la alimentación. En este caso también es crucial la forma en que ellos van nutriéndose. Sí, súper importante, la alimentación, una correcta hidratación. A veces es necesario utilizar suplementaciones alimentarias también para poder entregar todos los requerimientos que ellos necesitan. Y por otro lado, evitar situaciones de estrés, especialmente los gatitos. Los felinos son seres muy sensibles al estrés, entonces cualquier afección que pueda afectar su sistema inmune, su respuesta inmunitaria, hay que intentar manejarla. Entonces, una alimentación equilibrada y una salud mental también que sea tranquila, con un ambiente predecible, ayuda muchísimo a que estos gatitos puedan mantener este virus ahí guardadito hasta que tenga la posibilidad de replicarse, lamentablemente. O sea, sabemos que ese va a ser el desenlace, pero en el intertanto podemos darle una excelente calidad de vida. ¿Y cómo es el tratamiento de un felino que tiene VIH? Son tratamientos paliativos, dependiendo del estado de viremia que se encuentre, porque eso también se tiene que evaluar, si es que el virus está como congelado, digamos, o si es que se está comenzando a replicar o ya está en una etapa mucho más avanzada. Se utilizan antirretrovirales, que son muy similares a los que se utilizan en medicina humana. De hecho, se usan los de medicina humana, solo que hay que fraccionarlo, fragmentarlo en dosis para su tamaño. Y se tienen que ir haciendo monitorizaciones continuas para estar viendo la respuesta inmunológica que presenta con la terapia. Sí, aquí también hablar de la conciencia, ¿no? Ellos no pueden decir lo que les pasa, ellos no pueden decidir hacerse exámenes.
ellos no pueden muchas veces saber lo que ocurre a través de sus transmisiones sexuales cuando se van de casa, cuando vuelven, etcétera. Y aquí hablamos de la importancia del criterio también de los tutores y tutoras, María Paz. ¿Cuál es la importancia de que al tener un gatito, una gatita o una mascota, sepamos efectivamente que tenemos que tratarla y vincularla también desde el área de la salud lo mejor posible? Sí, hay que comprender, Conci, que cuando tenemos una mascota es una responsabilidad que adquirimos y no es un derecho otorgado. O sea, es la decisión de cuidar un ser vivo y por tanto, como yo decidí adquirir esa responsabilidad, debo hacerme cargo de todo lo que conlleva esa responsabilidad. Entonces, el tomar exámenes preventivos, el hacer los chequeos, el realizar los test de retrovirales, aunque mi mascota se vea sana, eso es un gran error que comete la familia y es que cuando uno como médico especialista en gatitos les indica o les sugiere tomar estos test de retrovirus o repetirlos porque hay algún tipo de resultado sospechoso, lo cuestiona. ¿Por qué mi gato se ve sano? Pero estas son enfermedades que no atacan al gato enfermo, o sea, se cultivan, digamos, de alguna forma en pacientes que podrían estar completamente sanos y no vamos a ver signos claros hasta que la enfermedad esté completamente avanzada y donde los médicos ya no podamos hacer nada. Entonces eso es importante que la gente lo comprenda. Todos los tutores de gatos deben hacer test de retrovirus en sus felinos y la repetición de ese test va a variar según los factores de riesgo. Hay el diagnóstico a nivel, por ejemplo, regional, hay muchos gatitos que tienen SIDA o el porcentaje es bajo. Hay muchos gatitos, pero en general gran parte de esos gatitos no reciben atención médica ni el resguardo de salud necesario, porque esto es un gran problema. Gatitos que deambulan, son positivos y los tutores aún así les permiten salir. Es decir, que son un foco de contagio continuo para el resto de la población felina. Entonces, es importante que la familia también entienda que los gatitos lo necesitan y es obligatorio por la ley de tenencia responsable que sean criados y mantenidos en interior. No pueden deambular sin supervisión. Sí, exactamente. Hablamos también de las condiciones que generan este tipo de enfermedad cuando no son tratadas. ¿Hay algún síntoma cuando ya la enfermedad ya está obviamente situada dentro del organismo de las mascotas? Aquí, por ejemplo, signos podríamos ir visualizando en caso de que estén ya con un SIDA avanzado, por ejemplo, María Paz. Los más comunes son los cuadros respiratorios, pacientes que generan rinitis, infecciones orales, principalmente por sobrecrecimiento de otros virus o contaminaciones de otras bacterias oportunistas, pero se ve mucha enfermedad periodontal en estos gatitos, muchas lesiones de dientes, entonces dejan de comer y los tutores al final consultan porque el gatito no come o tiene mal aliento. Cuando nos damos cuenta hay una infección en la boquita que no responde a los antibióticos ni a los antiinflamatorios y al tomar exámenes específicos nos damos cuenta que el problema de base era un SIDA felino, entonces, o el virus de la inmunodeficiencia felina, ¿ya? Porque el SIDA es cuando ya la enfermedad está instaurada y el sistema inmune ya no está respondiendo. Entonces, es importante que ante cualquier tipo de proceso infeccioso podamos también tomar estos test rápidos que demoran 15 minutos en tener resultados para poder evaluar si nuestro paciente está siendo portador en ese momento. No es el único examen definitivo, pero sí nos entrega harta información para poder saber si nuestro gatito es portador o no. Esto solo se contagia entre felinos, porque un gatito que le contagie a un perrito es imposible. No, incluso aunque lo muerda no se lo va a contagiar, porque es específico para la especie. Entonces, en ese sentido no hay que tenerle miedo, pero obviamente hay que entregarle un ambiente seguro al felino principalmente. Si a nosotros nos muerde tampoco nos va a contagiar ningún tipo, o sea, no nos va a contagiar esa enfermedad. Sí podría contagiarnos otra cosa si, por ejemplo, tiene la boquita infectada y no se hace un manejo sanitario de la boca y nosotros tenemos también nuestro sistema inmune afectado, eventualmente podríamos tener una infección local por una herida, pero no nos va a transmitir el virus de la inmunodeficiencia felina o el SIDA felino, no se transmite a los seres humanos. Para que no los discriminen. Sí, para que no. Y le den una oportunidad a este guapetón, si mírenlo, si es un pancito de Dios, es lo más tierno que hay. Él llegó pesando la mitad de lo que pesa ahora. Él era pellejo y hueso y más encima una pata quebrada y ahora se nos pasó, se come una olla. Ahora se nos pasaron un poco las cazuelitas con el Esperanzo, pero ha aprendido a socializar y a confiar en la especie humana de una manera excepcional. Y eso también hay que agradecérselo a él porque es voluntad de él de querer vincularse con los seres humanos de manera positiva a pesar de haber vivido en la calle con la patita quebrada quizás cuánto tiempo. Y cuántas cosas quizás pasó este gatito y tú lo ves ahí. Mira, si lo ven, pero mira, ahí tiene su patito, ya se rehabilitó de su patita rota. Él
después que le sacamos la patita, créanme que era el gato más feliz sin esa pata rota. Qué bonito. Porque su hueso no cicatrizaba y eso debió al... Claro, y le ha generado dolor. Qué bonito el trabajo que realiza María Paz, que nos va presentando todas las semanas. También hoy día hablar de ese proceso de vinculación de tantas personas que deciden comprar en vez de adoptar. Dar la opción, ¿cierto? Por ejemplo, de darle una vida próspera, una vida feliz a Esperanza y a tantas mascotas que hoy día están en el abandono. Sí, muchísimo. Es un problema país el abandono animal. Si bien la compra de animales de manera regularizada no es un pecado, sí es importante entender que hay hartos animalitos en situación de abandono que merecen el mismo amor y respeto. Entonces, de pronto sí es posible darle la oportunidad a un animalito que lo necesita y que no tiene otra opción de salir de la calle, sería mucho mejor, ¿ya? Ahora, y si hacen compra de animales, sean respetuosos y responsables también con esos animalitos porque merecen la misma calidad de salud también. Hay que entender que es una responsabilidad el adquirir mascotas y es una responsabilidad hasta que se acabe la vida de ese paciente. Afectar, no creo que afecte la socialización, pero dentro de su sistema, porque por ejemplo lo veíamos en los seres humanos que el sistema inmunológico obviamente se debilita, por eso es importante tener una dieta totalmente equilibrada, balanceada. En el caso de ellos también la alimentación varía de acuerdo a esta condición o es la misma. Se puede mantener una alimentación lo más equilibrada posible. En el caso de los gatitos el requerimiento principal es proteína de alta digestibilidad y grasa de origen animal también, ¿ya? Vitaminas y minerales que se pueden ir suplementando, pero que la mayoría de las dietas las trae ya de soporte. Pero es importante que este tipo de pacientes que tienen estas enfermedades que dañan el sistema inmune tengan una dieta equilibrada y una correcta hidratación. Exacto. Hay que cuidar todas las otras posibles factores también, debe desparasitarse de forma regular, necesita recibir sus vacunas también, porque como él tiene una afección a su sistema inmune, debe vacunarse de manera regular también. Exactamente. Hablábamos también de la nutrición hace un rato y hoy día también hablar del espacio seguro que debemos de presentarle a nuestras mascotas en caso de que estén, por ejemplo, con alguna afección como esta. ¿Qué recomendaciones le darías a los tutores y tutoras que quieran, por ejemplo, adoptar Esperanza o que tengan quizás a su gatito con esta patología? ¿Qué cositas debemos de tener en cuenta dentro del hogar como un espacio seguro y pensado también para llevar una enfermedad como esta? Lo principal es hacer enmallado de ventana o generar cierres de seguridad en ventanas y zonas de puertas que tal vez si es que tienen acceso continuo a la entrada y salida para evitar que hayan escapadas de las mascotas. Y por otro lado, en la casa hay que ambientar de manera adecuada, tener zonas de escondite considerando la cantidad de gatos más uno, esa es la regla, es decir que si tengo 2 gatos vamos a tener que tener 3 escondites, tenemos que habilitar 3 areneros, 3 fuentes de agua, 3 platos de comida, en el fondo acomodar los recursos según los requerimientos y de manera distribuida en el hogar. El uso de feromonas ayuda muchísimo, muchísimo en la ambientación, pero lo más importante es generar una vinculación predecible y tranquila con los gatitos, especialmente cuando son gatitos nuevos. Ya no estarlos sorprendiendo, no estar haciendo bromas ni cosas, porque el gatito lo que necesita es confiar en estos nuevos seres humanos y para eso la confianza se cultiva, igual que con las personas. Así es, día a día. Y queremos presentarte aquí junto a Esperanza, Fedelta Mascot, su Instagram, sus redes sociales para que tú puedas conectar con ellos, servicios integrales, tienen diversas especialidades, medicina, área de estética, hotel, exámenes, hospital y mucho más. Así que desde ya te invitamos a que puedas ser parte de Fedelta Mascot y además sumarte a este tremendo equipo profesional. Así es, Pame, la invitación extendida que a través de las redes sociales vayan conociendo, vinculándose también con todo nuestro equipo y también haciendo las consultas necesarias para que tengan un gran vivir nuestras mascotas. María Paz, como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotras, con nosotros. Esta es su primera vez en las pantallas regionales. Creo que Tor está temblando en este minuto. Ojalá que alguien quiera atreverse a amar a un gatito como él. Miren si es lo más dulce que hay. Está con ansiolítico sí para venir, pero él sí entra, es tranquilo. Era por el viaje en auto, pero es lo más tranquilo que hay, amoroso. Dense una oportunidad de un amor sincero. Está en adopción, así que si tú lo quieres adoptar, escribe a Fedelta Mascota y contáctate con María Paz para que puedas obviamente ser parte de poder mejorar la vida, ¿cierto? De Esperanza, que ha vivido tantas situaciones complejas, pero que con un amor todo mejora y todo sale. Así es, nos vamos a una nueva pausa comercial para seguir como avión todo este día lunes, pensando siempre en lo que es la salud, así que no se vayan. Get up the big monkey man, get to your life, get to your life.
donde cada segundo cuenta, donde la velocidad no solo es importante, lo cambia todo. Hoy Chile da el salto más grande de su historia digital. Les presentamos Fibra 50 GB. Más rápida, más potencia, más confianza. Una red que multiplica la productividad, impulsa la innovación y la inteligencia artificial y abre las puertas al futuro de la tecnología. Porque el crecimiento de las empresas no espera y porque en nuestro país la innovación se construye con pasión y visión de futuro. Hoy Chile tiene la fibra más rápida y avanzada de Latinoamérica y Mundo es el primero en hacerlo posible. Primeros en ofrecer fibra 50 GB. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. De hecho, muchas veces en la academia lo explicamos como las ciencias naturales tienen menos ideología, que el agua hierve a 100 grados es menos ideológico, simplemente es así. Pero en ciencias sociales, en política, es mucho más ideologizado. Ahora bien, lo que no podemos permitir es que la ideología anule la realidad o que nos haga ver la realidad de una manera completamente descontextualizada. Esta cuestión normativa es muy relevante porque debería tener o debería escuchar a la ciencia y a quienes nos estamos dedicando a eso dentro de sus principales prioridades, por supuesto también a la ciudadanía, que también recordar que esta Semana del Urbanismo también participaron organizaciones, juntas de vecinos, es decir, quienes están viviendo los territorios y estas desigualdades. Por ejemplo, puede haber un niño que puede tener cierta discapacidad acá en Chile, por ejemplo, me centré principalmente en parálisis cerebral, y puede que haya un caso similar en otro país y el cual no se sepa cómo tratar, por lo tanto, aquí está la colaboración entre los distintos médicos. Eso es lo ideal en que se busca, esa es la finalidad del proyecto. Con 35 minutos y seguimos acá en este día lunes de salud. Cuéntenos cómo va su día, comenzando la semanita en este 1 de diciembre. Y tenemos un invitado muy especial también para seguir hablando de lo que es el Día Mundial del SIDA. Antonia Ortiz Manríquez, matrona diplomada en salud primal, docente también colaboradora del Departamento de Obstetricia y Puericultura también y miembro del programa de autocuidado en sexualidad ITS y SIDA de SexUDEC. ¿Cómo estás, Antonia? Qué alegría tenerte acá. Hola, gracias. Sí, muy contenta de estar acá y poder compartir este espacio con información muy importante para la comunidad. Sí, destacar también la labor que realiza la Universidad de Concepción en esta esfera. Vamos a estar con todos esos detalles, pero antes consejos que les vamos entregando a esta hora de la mañana todavía, porque encontrar un espacio rico, amplio, que pueda apoyar, por ejemplo, para hacer tus compras de fin de año, para tomarte un rico café, pues queremos invitarte a esta experiencia en Colón 9000. Es la tienda Sarita Cruz en Hualpén, la calle Potsdam 32, cafetería, boutique y refugio del alma. En Sarita Cruz, la moda y el café se encuentran para regalarte una experiencia única. Déjate envolver por los aromas, los colores y los detalles que inspiran cada momento, porque mereces una pausa con sentido rodeada de belleza, estilo y emociones. Tienda Sarita Cruz, moda que inspira a sonreír y ser feliz, y un lugar donde la moda y el café se encuentran. Síguenos a través de Tienda Sarita Cruz y Cafetería Sarita Cruz. Recuerda que también los sábados estamos abriendo por todo este mes de diciembre para apoyarte esta Navidad.
Antonia, el día de hoy queremos generar un espacio de autocuidado, de prevención y sobre todo de concientización y educación para la comunidad respecto a este tema que muchas veces poco se habla, a veces por vergüenza, por miedo, por mitos que se generan, ¿cierto? Donde el conocimiento se va perdiendo. Y acá es importante generar esto a través de la base científica también de ustedes como equipo. Vamos a hablar para contextualizar respecto a estas enfermedades de transmisión sexual y por qué es importante también poder concientizar respecto a este tema. Claro, sí, es muy importante, fíjate, porque como tú bien mencionas, hay muchos estigmas alrededor de las personas que tienen alguna infección de transmisión sexual, por lo tanto se ha evitado hablar de estos temas por años, ¿verdad? Ahora, mucho más se habla actualmente, pero sin duda es un tema que todavía tiene muchos tabúes alrededor y la idea es ir eliminándolos de a poquito porque el autoconocimiento y el autocuidado son la clave para prevenir la transmisión de estas infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Y que se da en todas las etapas del ciclo vital, o sea, en todas las edades podemos verla desde el inicio de la actividad sexual, entonces es muy importante hablar de esto. Antonia, que tú hablas de un concepto que es súper importante para poder marcar y abrirnos y ampliar esta información a la ciudadanía, que son los mitos y muchas veces esta palabra tabú, que hace que la gente no quiera conversar, más bien esté cerrada, aislada, incluso ni siquiera se hacen los exámenes de rigor para saber si es que existe o no la posibilidad de estar frente a esta patología. ¿Cuál es la importancia justamente de revelar experiencias que enriquezcan en días como este y conversaciones que puedan fortalecer el diálogo y obviamente que la gente pueda abrirse la experiencia de hablar, de conversar y de educar al respecto? Sí, mira, si bien hoy es el día de la lucha contra el SIDA, la verdad es que si bien el VIH es una infección de transmisión sexual bastante presente, no es la única y muchas veces se cree que es la única como a la que le tenemos que prestar importancia, pero la verdad es que hay otras que están alrededor y que también son bastante prevalentes en nuestra población, por ejemplo, sífilis, clamidia, gonorrea y, por ejemplo, también el virus del papiloma humano, que poco se habla de esto como una infección de transmisión sexual, pero lo es. Entonces, vamos hablando respecto de cada una de ellas para que nos puedas contar las principales características, síntomas que se van presentando y qué es lo que se puede generar si no se hace el tratamiento adecuado. Sí, mira, a mí me gusta siempre vincular la aparición de estas infecciones o la pesquisa, es decir, encontrar que a mí me está pasando algo con el autocuidado y el autoconocimiento primero. Porque muchas infecciones o algunas de ellas van a presentar un signo clínico al principio, pero luego que este va a desaparecer y ya no lo vamos a tener, no lo vamos a visualizar para nada. Y la única manera de yo saberlo es realizando exámenes, como por ejemplo pasa con la sífilis, ¿sí? Al inicio aparece una herida que no duele, ya que es asintomática y que pudiese estar presente, pero si yo no me examino, si yo no me miro, yo no voy a saber que la tengo porque no duele, ¿sí? ¿Cómo es esta herida y cómo saber que efectivamente estamos frente a la sífilis propiamente tal? Es una herida bien definida, delimitada, redondeada usualmente y que no duele, no es como que tú te hayas, no sé, generado como una erosión por rascado, porque eso te va a arder, te va a doler, no, esto es una herida redondeada con bordes definidos y que luego de un tiempo va a desaparecer, va a involucionar y yo no voy a presentar ningún otro signo clínico y luego después, años después, yo podría presentar, bueno, va a depender del sistema inmune también ahí cómo responde a esto, pero yo años después podría presentar, por ejemplo, alguna afección neurológica, por ejemplo. Bueno, hay varias etapas que en realidad lo importante es examinarse en etapas tempranas para si es que me aparece esto, yo reconocerlo, poder reconocerlo en mi pareja sexual también, porque esto después va a involucionar, entonces yo puedo decir, me salió una herida, pero desapareció, ya no me voy a hacer nada, pero en realidad podría ser un signo clínico de sífilis y ahí lo que corresponde siempre, lo que nosotros recomendamos es realizar un examen de detección del virus como del parásito, como el BDRL, que se toma una vez al año por lo menos. Ya, acá estamos hablando del SIDA, en este caso ahora de sífilis específicamente. Sigamos con otro tipo de enfermedades también que son de transmisión sexual y que no se hable, que queremos también que este espacio pueda servir para toda la comunidad. Pame, y recordemos que tenemos un WhatsApp, el más 569-77569177, por si la gente quiere hacer preguntas y acompañarnos en este tipo de conversaciones. O cómo acceder también, porque no se sabe mucho tampoco cómo poder acceder a hacer estos exámenes. Otra bastante prevalente, sobre todo en edades jóvenes, es clamidia, gonorrea. Son enfermedades bacterianas que usualmente van de la mano. Te puede dar una, pero usualmente si tienes una, tienes la otra. La verdad son bastante comunes que den juntas.
Y los síntomas, eso sí, son un poco signos más clínicos, como por ejemplo algún flujo extraño, alguna secreción, puede ser de mal olor o puede ser purulenta. Y síntomas, algunas por ejemplo molestias al orinar, ardor o dolor al orinar, todas esas cositas juntas también podría ser un signo de consulta donde yo podría sospechar y tomar una muestra para ver si estamos presentes frente a estas bacterias. Súper. ¿Qué examen hay que hacerse para poder diagnosticar, por ejemplo, la gonorrea? Clamidia y gonorrea son infecciones que las tomamos a través del flujo. Ok. Sí, ¿Eso se puede realizar en cualquier centro asistencial? Sí, bueno, igual va a depender un poco la cobertura, pero sí, porque tú te lo puedes tomar de manera particular o también en tu CESFAM, ¿ya? Pero no es que yo, frente a la presencia, por ejemplo, de algún flujo extraño, va a depender un poco del ojo clínico también, de la persona de la matrona que atienda, ¿verdad? No siempre la inmediatez es tomar un panel de infecciones de transmisión sexual a través de un flujo, porque podría ser más amplia la gama y ese es un examen que tiene un costo elevado también frente a otros. De manera particular, tú también te lo puedes tomar y de hecho, si alguien puede acceder a esto, lo ideal es que se lo tome una vez al año también. Y cuando hablamos de este tipo de enfermedades, muchas veces me imagino que existe mucha vergüenza, temor de ir a algún centro asistencial o de ir a realizar el examen. ¿Qué es lo que ustedes se han ido encontrando con los pacientes dentro de estos procesos que muchas veces dejan pasar tiempo por la misma vergüenza? Yo creo que depende un poco de la infección de transmisión sexual, ¿ya? Cuando son un poco más sintomáticas, como por ejemplo la clamidia o la gonorrea, la persona se ve un poco obligada, ¿verdad?, a consultar por esta incomodidad asociada a los signos clínicos. Entonces lo hace, lo pesquisamos y lo derivamos a donde corresponda para que se trate, ¿verdad? Sin embargo, con otras que son más silenciosas, como el VIH, por ejemplo, o el virus del papiloma humano también, no siempre presentan signos clínicos de inmediato, ¿verdad? Entonces va a ser, y cuesta un poco que las personas se atrevan a consultar. Eso es un poco más difícil. Sobre todo también en edades más avanzadas se ve un poco más como de resistencia a esto. Siento yo que, al menos lo que veo en la clínica, es que quizás porque yo atiendo acá en un box en la Facultad de Medicina como a la personal universitario, pero como que hay un poco más de acceso a la información, entonces se conoce que a medida que se encuentra algún signo clínico, yo consulto, o si tengo vida sexual activa, derechamente me testeo para todas las infecciones una vez al año. Aquí hablamos de un tema que es súper importante y que es el rol de la universidad también dentro del trabajo y de la esfera de la prevención. Sí. Y si me pudieses contar detalle en qué consiste Sex UDEC y de qué manera también ustedes se van preparando para poder atender ese desafío de tantas estudiantes o estudiantes que quieran obviamente formar parte de todo este proceso que ustedes van realizando. ¿Hace cuánto tiempo está? Y cuéntame detalles también de esa experiencia. Sí, mira, Sex UDEC, el programa de autocuidado en sexualidad y TSI-SIDA, es un programa del Departamento de Obstetricia y Puericultura de nuestra universidad, que ya viene hace muchos años realizando docencia, investigación, etcétera, pero varias aristas en realidad como para seguir profundizando en esto, pero puntualmente ahora, hace 1 año y 2 meses aproximadamente, estamos con un box de atención de matronería en el primer piso de la Facultad de Medicina, a la que se puede acceder de manera gratuita y confidencial. A eso le sumamos, por ejemplo, la toma de test rápido de VIH, con la que estamos tomando todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 2 a 5 de la tarde. Y este espacio se puede acceder a través de un número de WhatsApp que podemos compartir también para todas las personas. Y realizamos atención de matrona en conjunto con los estudiantes. Entonces vinculamos a los estudiantes en la atención de las personas y es un espacio abierto no solo para estudiantes universitarios, sino también personal universitario, su familia, etcétera, toda la comunidad penquista. ¿Tú consideras que hay mayor conciencia por parte de los jóvenes respecto al autocuidado, al autoconocimiento y protección, sobre todo a la hora de tener relaciones sexuales? Pero yo creo que hay un poco más de acceso a la información, pero no sé si esto realmente genera la conciencia que esperamos, porque, por ejemplo, se han ido encontrando? Mira, por ejemplo, las personas conocen que pasa esto, pero de igual manera, de repente no... Bueno, hay otros factores involucrados también. Yo creo que el abuso de sustancias también, alcohol, etcétera, hace un poco que quizá en el momento no tengamos tanta conciencia de lo que estamos haciendo, pero yo creo que acceso a la información, al menos en nuestra universidad, sí hay, o la estamos intentando propagar al máximo porque continuamente realizamos operativos. Nosotros en el box, por ejemplo, atendemos ahí de manera personal, pero también realizamos intervenciones comunitarias a la comunidad, intervenciones en el campus,
y también intervenciones a otras instituciones, colegios, alianzas con el CESFAM Víctor Manuel Fernández también. Entonces, la información la estamos transmitiendo, por supuesto que falta. Eso es súper interesante también porque aquí hablamos del colaborar, de poder trabajar en comunidad. ¿Cómo se vive esa experiencia no solamente para las alumnas y alumnos que van formando parte del desafío del SEX-UDEC, sino que también ampliarse y poder trabajar de manera encadenada entre distintos espacios enfocados en la salud? Sí, yo creo que, yo siempre digo, acá ganamos todos, digo yo, ¿verdad? Nosotros ganamos a los estudiantes, por ejemplo, al poder vivir esta experiencia, pero también la comunidad al poder acceder a esta información. La verdad es que la población es bastante receptiva. Por supuesto que hay algunas poblaciones muy pequeñas, por algunos temas culturales quizá, de familia, de creencias, ¿verdad? Que es un poco más resistente a recibir este tipo de información o hablar tan abiertamente de estos temas, porque sí genera un poco para algunas personas de vergüenza, ¿verdad? Pero la mayoría de la población es bastante receptiva a todo esto. Nosotros nos caracterizamos por realizar intervenciones educativas, pero que sean más dinámicas, como salir un poco de esto de las clases o charlas, sino que sean como más participativas y así todas las personas pueden participar de esto. Y en este contexto donde estamos hablando de prevención, de autocuidado, ¿cuál es también, yo creo que el mensaje para todos estos jóvenes que nos están viendo, sobre todo esta población, porque hablábamos anteriormente con el doctor que un grupo entre 20 y 29 años son uno de los que están más también en riesgo? Así es. ¿Cuál es ese, yo diría, mensaje para el día de hoy, sobre todo en un día donde estamos también hablando de educación sexual? Sí, el mensaje es atreverse a testearse, consultar cuando sea necesario, un poco salir del tabú, salir de todo esto, ¿verdad? La información está disponible, el Ministerio de Salud también tiene páginas en internet que son confiables, buscar fuentes de información confiable, donde yo pueda acceder y consultar, ya sea de manera particular o de manera en el sistema público, porque las prestaciones están para poder acceder a esto. Y finalmente, nuestra sexualidad la podemos vivir de manera placentera cuando nos cuidamos también. Exactamente. Estamos entonces haciendo una referencia importante en este día donde queremos prevenir, ¿cierto? Y hablar sobre los principales tratamientos que se van realizando. Lo hemos hablado, ¿cierto?, con los distintos especialistas, pero también siempre revelar lo que se realiza, Pame, dentro de la esfera de nuestra Universidad de Concepción en los distintos aspectos que vamos abordando también como medio de comunicación. Un día para... Yo diría que es un día para tomar conciencia, para hacer ese análisis, ese autoconocimiento, para ir a tomarnos estos exámenes que no tienen nada de malo, al contrario, son totalmente confidenciales, pero también nos permite tener un diagnóstico de cómo estamos, sobre todo siendo tan expuestos, ¿cierto?, a diversos tipos de enfermedades de transmisión sexual. Sí, así es. Mucho tabú hay también en cuanto a las conductas sexuales que yo tengo, a las prácticas sexuales que practico, ¿verdad? Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con la conducta que yo tengo frente a esa práctica sexual. Tiene que ver con el uso o no del preservativo concretamente también y con mi testeo habitual, ¿verdad? Entonces salir un poco como de que esta población es más común que se presenten infecciones. En realidad lo que nos protege es el uso del preservativo. Exactamente, agradecerte a ti y a cada una de las personas que contribuyen a la salud de nuestra región, ¿cierto?, a lo largo de toda la experiencia que se va presentando y difundiendo en un programa como este, donde obviamente ese es el objetivo y el foco que queremos ponerle, ¿cierto?, como medio de comunicación. Así que tengas un excelente día, gran semana y un saludo a todas las personas que forman parte, ¿cierto?, de todo el trabajo que se realiza desde la Universidad de Concepción. Muchas gracias, en su nombre, seguiremos trabajando para esto. Y sí, Pame, quiero invitarte a ti y bueno, y a ambas y a toda la gente que nos ve, porque siempre estamos buscando artistas que puedan con sus manos fortalecer la experiencia del emprendimiento regional. A continuación, una mujer que realmente hace unas cosas hermosas, así que si están pensando en esta Navidad con un sentido para entregarle cosas distintas y bellas a todas las personas que quieren, pues tenemos la marca Coco Mint a continuación para que la conozcan. Desde Galería Las Araucarias conectamos con la historia de artistas que pueden ir presentando unos trabajos tan bellos hechos a mano. Aquí estamos con Andrea Sepúlveda de su marca Cocomin, joyas que tienen distintos materiales reciclados, flores naturales, y vamos a conocer parte de todo lo que es su historia. Andrea, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos a reconocer tu trabajo y toda la energía que le pones a cada uno de estos productos hermosos y artesanales. ¿Cómo estás? Y gracias por invitarnos.
¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a esto? Cuéntame detalles de todos los inicios también en el oficio artístico. Hola, bueno, como mencionaste, mi nombre es Andrea Sepúlveda, soy la creadora de Collas Cocomín. Esto partió del año 2020 por un motivo que yo creo que la mayoría hemos tenido: mujer dueña de casa, sin empleo, post estallido social, inicio de pandemia, entonces había que reinventarse y siempre he tenido habilidades para las manualidades. Y mi hija mayor siempre me decía: mamá, me gusta esta joyita. Pucha, le dije, pero ¿qué pasa? Las hacemos. Y empezamos así, primero con sus amigas, y después esto empezó a crecer. Vamos a ir viendo detalle a detalle todas las cosas que hoy día nos vas presentando como alternativa. Me llama mucho la atención, por ejemplo, estas mariposas. ¿Qué materiales es y cómo es el proceso también de creación del diseño? Mira, estas mariposas son aros. Son aros, la base están hechos de acrílico, pintados a mano y con una cubierta de resina para que esto dure y el brillo, es como un barniz. Lo usé para ese efecto. Aquí tenemos distintos colores también que van acompañando ese barniz. Como las mariposas en acrílico, tengo con los mismos materiales, los corazones, por ahí abajo hay más corazones, tenemos aritos, todo esto hecho a mano, ¿eh? No, acá no se usa molde, no, es todo el dibujo a mano alzada, y la pintura también. Oye, también quería enfocarme en las corbatas, en todo el trabajo de diseño que vas presentando, si podemos mostrarlas también, porque aquí hay un sinfín de cosas distintas que pueden también marcar la diferencia este fin de año, atrevernos con prendas distintas. Estas corbatas, todos tenemos en casa corbatas, de los hijos, de los maridos, del papá. Yo dije, qué fome no poder darle un uso. Y una vez vi en un post de alguna marca, no de acá, a una chica que llevaba una corbata y le dije, qué lindo. No tenía idea cómo se hacía. Bueno, buscando por aquí y por allá se me ocurrió y logramos esto, que es súper versátil, porque la puedes usar con un broche, como un prendedor, y lo enganchas en la camisa, o simplemente pasar por acá adentro cualquier tipo de collar del largo que tú quieras. Mira, aquí por ejemplo, hermosas. Mira, aquí tenemos esta verde también que la encuentro única de repente para cualquier camisa. Esto ¿cierto? está puesto con cualquier collar, sí, es para un efecto visual. Mira, me la voy a probar para que tú veas que le da un toque distinto. Bueno, a lo mejor la ropa no es la ideal, pero mira qué bonito. se ve, le das otro estilo a la ropa, y así de muchos colores. Totalmente. Roja, negra, gris, azules, bueno, del color que encontremos corbata. Exacto. Oye, y acá también esto es tuyo, ¿no? Sí, todo lo que es joya. Acá tenemos piedras. Esto es resina, son materiales, y todo esto, mira, la gracia de estos collares, que están súper a la moda, que son con los colgantes removibles. Estos colgantes los puedes sacar. Los puedes ir cambiando. Los puedes cambiar, puedes poner otro, puedes usarlo solo, como tú quieras. Oye, bueno, aquí tenemos también una de las prendas que más me gustan igual, son estos pins que también se pueden instalar en las chaquetas. Mira qué bonitos estos. Sí, esto nació de la idea de, una vez una amiga emprendedora me regaló retazos de cuero. ¿Ya? Y empecé a hacer aros al principio, alguna que otra pulserita. Y bueno, vamos a crear algo distinto para usar ese cuero. Y empezamos a usar los prendedores. El cuero es un material tremendamente amigable, porque cualquier joya, ya sea el prendedor o un aro, es muy liviano, o sea, no te va a dañar para nada al usar un tremendo aro de cuero. Mira, eso también me lo que creo. Fantástico. Mira, tú vas mostrando aquí. Mira, esos son míos, ¿ah? Sí, estos los mandé yo hace un tiempo y los estos son diseñados exclusivos para ella. ustedes lo vean. ¿Te fijas? Miren qué lindo Colibrís. ese diseño que hice yo hace un tiempo y que obviamente lo traje para que la gente pueda ir viendo en detalle toda la construcción creativa que hace nuestra amiga en son, por ejemplo, de distintos materiales. ¿Cómo se siente también el tema de hacer productos que puedan ayudar al reciclaje y toda esa onda que hoy día es tan fundamental? O sea, todo lo que sea reciclado es bienvenido para nosotros. Bueno, de hecho, tenía algunos productos de telas de jeans. Lamentablemente ya están agotados, pero los voy a retomar con ese punto. Ahora, reutilizar lo que tenemos en casa y que no se vaya a la basura, creo que es lo fundamental y todos deberíamos hacer. No solo en la ropa, sino puedes reutilizarlo como para ponértelo o alguna otra persona. Conviértelo en algo y yo los convierto en accesorios.
Totalmente. Eso te iba a decir también, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto y cómo se siente el ser emprendedora en la región? Bueno, mi día a día es de las 24 horas no paro, porque si no estoy en la tienda, estoy en mi casa y como buena dueña de casa también, tienes que hacer los quehaceres del hogar. Eso es ineludible. Entonces, el tiempo que queda muerto, que es cuando están todos descansando, es cuando empiezo a producir, generalmente en la madrugada. Muy bien, ahí estamos viendo más productos, por ejemplo. Miren estos collares preciosos. Acá tenemos otra diversidad de collares que también podemos hoy día encontrar como alternativa de la mano, ¿cierto?, de artistas que van enriqueciendo también nuestro contenido. Siempre los martes los dedicamos al emprendimiento y qué mejor que encontrar el atractivo visual de un concepto distinto en joya y que se enmarcan en el reciclaje, en distintas materialidades y en la forma de comunicar, ¿cierto?, que tienen nuestros artistas de la región. Así que hagamos una invitación para que la gente reconozca el trabajo y siga también la marca Cocomint. ¿Por qué Cocomint? A ver, yo siempre he sido amante del color menta, el verde menta creo que es mi color favorito. Y mi hija se ríe porque me gustan mucho todo lo que eran los chocolates, todos los que tengan coco, feliz. Entonces, cosas que a uno se le ocurren en algún minuto, dije, ay, me gusta algo de conocer, algo que tenga menta y coco, cualquier cosa. Cocomint. Claro, ahí llegamos está. a ese, sí, suena como chocolate, pero no es. Así es. Así que esa es la experiencia que queremos ir presentándole a la gente en nuestro programa, donde vamos diversificando, ¿cierto?, la forma de expresión artística de nuestros emprendedores. En este caso, este trabajo hermoso que también pueden seguir a través de las redes sociales, Cocomint, una experiencia también creativa y que nos invita a reconocer el talento de nuestros emprendedores y emprendedoras regionales. Tenemos producto nuevo. ¿Producto nuevo? ¿Cuál es el nuevo? Mira, en resina, llaveros personalizados, pues tú me lo puedes mandar a hacer con el nombre, con el logo, con lo que tú quieras. Lápices ahora para Navidad. Es un detalle hermoso porque es a bajo costo, lo puedes personalizar y es un regalo que siempre va a quedar bien con una cosita así. Súper, pensando para la Navidad también. Marca página, con flores encapsuladas, ¿te fijas? Precioso. Acá mismo, flores Y naturales. ahí va quedando también las flores naturales, un concepto que también hemos manejado nosotros en el matinal, así que todos han vivido la experiencia de Cocomint aquí, ¿cierto?, en la galería Las Araucarias, Las Araucarias, local 49B. Así es, todos invitados, invitadas. Así es, lo esperamos. Bien. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en
Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea. Voy por ti. 12:03, día lunes, con esta energía donde estamos concientizando respecto a diversas problemáticas que afectan nuestra salud. Hoy, en el marco del Día Mundial contra el SIDA, y qué mejor que poder tener a diversos profesionales con sí que nos van comentando y sobre todo nos van presentando los desafíos y oportunidades que tiene esta enfermedad. Totalmente, Pame. Y consejos que vamos dando también a esta hora de la tarde, porque el recortar es una experiencia que a los niños les encanta. ¿Y por qué no encontrar esas tijeras que pueden ser un aporte para ellos? Bueno, Atlantic tiene lo que estás buscando en esta línea de tijeras escolares. Con ellas tus hijos crean, imaginan y aprenden con total seguridad. Recuerda que cuentan con puntas redondas, diseños ergonómicos, opciones para zurdo y colores que inspiran. Estas para pequeñas manos y grandes sueños. Encuentra la colección completa en salas de venta o en Giorgio Market o en giorgiomarket.cl también, para que lo tengas como una alternativa. Más barato, imposible. Nos vamos a trasladar a una zona del video wall porque ya llegó nuestro kinesiólogo Carlos Carrillo. El día de hoy vamos a comentar esos problemas, esos trastornos que afectan nuestra columna y que es necesario también revisar junto a nuestro kinesiólogo viral. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. Bien. Feliz. ¿Cómo se fue el año? Sí, muy rápido. Todavía me acuerdo en enero de este mismo año, cuando compartimos este año bien seguido y wow, se pasó volando. Volando este 2025. Así que el día de hoy obviamente queríamos empezar este mes de diciembre con un tema que afecta a muchas personas y que tiene relación con estos dolores muchas veces de la columna, los trastornos. Son variados. Hay muchas afecciones. Sí, son variados principalmente en todo el recorrido de la columna y generalmente se ven exacerbados por procesos de sobrecarga. Especialmente a fin de año, ¿cierto? Los diferentes trabajos inevitablemente nos generan sobrecarga, ya sea los trabajos de escritorio, obviamente en la zona más alta, hombros adelantados, mucho tiempo mirando una pantalla, y eso inevitablemente la musculatura se empieza a sobrecargar, a exigir un poco más. Se tiende a fatigar más rápido, empezamos con una fatiga bastante temprana y después ya viene una protección dolorosa, ¿cierto? Cuando el cerebro sensa ciertas amenazas que pudieran ser dañinas para la persona, empieza una protección mediante dolor, entre otras cosas más. Sí, muchas veces normalizamos los síntomas de los dolores lumbares o de columna y no nos damos cuenta que esto va a ir de menos a más en la medida en que realmente no nos hagamos cargo de estos dolores, ¿no? Exactamente, esto va a ir de menos a más porque la protección de tu cuerpo va a ir de menos a más. Claro. No es porque nuestro cuerpo sea malo, nos quiera castigar, no se preocupen. La mayoría de las veces ni siquiera tenemos una lesión concreta. Simplemente el cuerpo va generando formas de que tú evites sobrecargar la zona, pero como nuestra vida sigue, ¿cierto? A pesar de ciertos dolores, como dice la consulta, nos normalizamos este tipo de cosas y necesariamente le seguimos dando a la vida.
y obviamente el cerebro hace que nuestro dolor sea cada vez más intenso para inevitablemente protegernos más. Las personas tienden a asustarse un poquito. Carlito, pero quiero que entendemos por trastorno de columna específicamente. Trastornos de columna, en rigor, a veces principalmente son trastornos funcionales, o sea, la columna empieza a perder restricción, ¿cierto? O sea, ganar restricción, empieza a perder movimiento, ¿cierto? Necesariamente todas las actividades que nosotros podemos hacer van generando ciertos patrones que cuando son muy acelerados el cuerpo no se alcanza a adaptar y una adaptación aguda comienza a ser un poquito molesta para muchas personas, ¿ya? Entonces se empieza a perder la funcionalidad de la columna, no comenzamos a tolerar muchas cargas o a veces solo toleramos ciertas posiciones, pero una vez que nos movemos en otras, ya no lo toleramos más, empieza el dolor, en el tiempo empieza el dolor y el apriete muscular, la fatiga muscular temprana, y las personas se asustan y empiezan ciertos síntomas como hormigueo en las manos, hormigueo en las piernas, calambres muy fuertes o dolores de espasmos musculares fuertes, un pinchazo, dice, sentí un punzazo, como que alguien me dieron un cuchillo por acá, muchas veces. ¿Cuál es el proceso de evaluación para saber efectivamente el tratamiento y la patología directamente que tenemos de esa zona lumbar? Dentro de la kinesiología, generalmente evaluamos segmentos. Dentro de la columna, evaluamos el movimiento de la columna, ¿ya? Si es que está muy limitado en ciertos segmentos, ¿cierto? Obviamente eso se va comparando con las actividades del paciente. Es un poquito común que veamos ciertas restricciones en pacientes que guardan ciertas posturas. Entonces ahí uno no se debe asustar mucho ni pensar que toda restricción de movilidad es propio de una enfermedad y es propio de un problema por ningún motivo. Hay que conocer muy bien al paciente y obviamente después evaluar una funcionalidad global, cómo soporta carga, cuánta fuerza tiene y una serie de evaluaciones que van dando luces de cómo está la calidad de vida del paciente. Obviamente tenemos que comparar cómo está el hemicuerpo contralateral o el paciente si nos refiere una restricción aguda. O sea, sabes que yo podía hacer esto y ahora ya no lo puedo hacer. Y obviamente junto con eso se empiezan a evaluar también otros aspectos no mecánicos como los estilos de vida del paciente. Carlos, tú nos trajiste una camilla el día de hoy. Para... Obviamente queremos utilizarla para que nos puedas explicar también cómo podemos hacer ciertos ejercicios que contribuyan a que contribuyan a nuestra salud. Sí, hacemos bastante, yo le enseño bastante ejercicio físico a mis pacientes y en consulta principalmente realizamos terapia manual, educación terapéutica, ciertos ejercicios locales para modular el dolor, ¿cierto? Que son cosas que van permitiendo que el paciente mejore progresivamente su funcionalidad y en el tiempo vayamos recuperando nuestra salud física, entre otras cositas más. Así que, quien se quiera subir... ¿Cómo estaba ahí? No quiero. Ya, bueno, ya, vamos, voy. Ya, ¿Para allá la cabeza? ¿Para acá la cabeza? Para allá. A ver, vamos nomás. Me voy a poner los micrófonos entonces a este lado para que no moleste. Además les acomodo. Ya. Ahí. Generalmente los pacientes cuando tienen dolor lumbar tienen bastante restricción. Dobla tus rodillas. Entonces uno ve en pequeños movimientos cómo el cuerpo va reaccionando, pequeñas inclinaciones. Los pacientes que tienen dolor, por ejemplo, en esa zona, tempranamente se les eleva mucho la cadera, se les ve y casi que se les ve la parte de atrás cuando uno le inclina la columna. Y al otro lado es totalmente diferente, al otro lado es un lado más suelto, no se esfuerza. Mira, en la consulta acá se ve la diferencia. Cuando uno inclina hacia allá, se levanta mucho la zona de la pelvis, la zona eso es por el problema que tengo. Mayor restricción. Yo tengo pinzamiento o pinzación de cadera. De la cadera, del labrum. Entonces, como la CONI tiene una restricción funcional en su... y lo más probable que deterioro estructural, según lo que le haya dicho el doc, necesariamente esta columna se empieza a rigidizar. ¿Viste cómo son los patrones? Se empieza a rigidizar esa zona, entonces cuando yo la fuerzo a la movilidad más amplia, no a la funcional, porque lo más probable es que tú caminas con tranquilidad, ¿cierto? Pero cuando la llevamos a una carga mayor, como está restringido en movimiento, necesariamente se empieza a levantar todo lo de acá. Muy contrario a esto. Ella cae y no se levanta tanto. Y no hay molestias tampoco, ella no refiere mayor dolor. ¿Y qué debería hacer? Levanta un pie. A ver. Eso.
Mira, Se aquí nota también como- hay una compensación de la patita, ella lo pone hacia un lado porque el cuerpo va buscando la mayor ¿Te duele? eficiencia dentro del movimiento. Por ende, uno cuando le pide un squat al paciente, una sentadilla, cuando le pide una estocada, le pide elevar caderas, por ejemplo, elevar y vamos a dejar la carga en esta pierna y levanta este pie, ¿cierto? Ahí vemos un poquito de inestabilidad y uno va viendo cómo el paciente levanta esta otra ahora. Bien. ¿No hay problema con esa? No. ¿No? Ya. Súper bien, ¿viste? Te manchaste. ¿Te fijas cómo a medida que los pacientes se van moviendo, los kinesiólogos tenemos cierta habilidad para ir viendo cómo el paciente se va moviendo en el espacio y vamos viendo ciertas restricciones en las cuales también se pueden tratar mediante terapia manual de columna. Te voy a pedir que te sientes. Sí, gírate para acá. Perdón, tu cabeza acá ahora. Tu cabeza acá, sí, date la vuelta. ¿Para qué? Para que te gires hacia mí. Para que te puedas girar hacia... Eso, acuéstate de lado para acá. Y vamos a movilizar la zona lumbar de la columna. Gírate hacia acá. Hacia mí. Dale. Eso. Más adelantito. Un poquito la pelvis más adelante. Eso, ahí sí. Perfecto. Y vamos a movilizar la columna. Esto es lo que les gusta a los pacientes cuando tienen dolor lumbar. ¿Ya? Y les suena a veces. Relajo, les suena su columna, sienten ese descanso, se sienten más tranquilos. Decirle a las personas que la terapia manual no duele, ya no vayan a pensar que es un tema que les va, como suena, muchas veces piensan Claro. que se les rompe algo, que hay dolor, pero no se preocupen, es algo bastante simple, la verdad. Deja caer tu rodilla. Y gírate un poquito hacia allá. Gírate más. ¿No puede más? Ahí. Ya. Hasta ahí nomás. Ya. Préstame la manita. Vamos a traccionar desde arriba. Relaja tu pierna, no me hagas fuerza. Eso. Muy Está bien. relajando Manito la con manito. conciencia. Sí, cuesta relajar. La posición es un poco incómoda. Cuesta relajarse. Deja caer tu rodilla. Y vamos a movilizar. Ya, duele la cadera ya. Toma aire grande. Y vamos a movilizar y tiende a sonar un poquito. Bota todo tu aire. Eso es. Perfecto. Bien. Es una columna bastante sanita. Si vieron, no hice mucha fuerza y sonó toda la columna. Eso habla bien ¿A qué de tu ayuda columna. a eso específicamente? Sí. Baja la carga mecánica, baja la tensión mecánica, se siente una liviandad, hay un poquito de analgesia local, ¿cierto? Y varios factores pequeños que se van sumando, el paciente percibe menos dolor, generalmente después de ciertas técnicas uno le pide ciertos movimientos y el paciente siente mayor liviandad. Entonces se da cuenta que las capacidades mecánicas pueden mejorar. Y a medida que vamos haciendo un tratamiento, obviamente les damos ejercicio para que ellos comiencen a trabajar en casa, eso es súper importante. Personalmente yo no trato tantas sesiones en consulta, yo hago poquitas sesiones en consulta. Y la mayoría de las labores se las doy en la casa para que el paciente empiece a integrar su vida con lo que realmente lo va a sanar, cosa que no sea dependiente de terapias, no sea dependiente de sesiones, sino que sea dependiente de sus propios hábitos. ¿Cuál es la meta, chiquillos, en casa? Que seamos gestores de nuestra propia salud. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Carla Laconi, que Súper tenía importante. acá el tema en la cadera específicamente, ella ¿debería hacer ejercicio igual para fortalecer esta zona? Sí, todo lo que esté debilitado obviamente en el cuerpo hay que fortalecerlo. Y muchas veces no es que esté debilitado en absoluto, ¿ya? Solo que el cuerpo limita la fuerza hacia esa zona para mantener esa reacción protectora. ¿Te acuerdas que yo dije que el cuerpo nos protege con dolor? Bien, no solo con dolor. Inhibición funcional en ciertos grupos musculares, algunos músculos tienden a estar más hipertónicos, algunos músculos tienden a estar más flácidos, pero toda esa disfunción que se genera está en un contexto de una protección. Por ende, yo como kinesiólogo no debo ir a movilizar extremadamente agresivo todo lo que yo vea con baja movilidad, porque esa baja movilidad necesariamente es parte de un trastorno, de un problema protector, ¿ya? De una disfunción protectora. Entonces, hay que permitir que el cuerpo en el tiempo vaya generando un equilibrio biomecánico. Por eso la terapia manual moviliza, baja carga mecánica, el ejercicio físico va estimulando la musculatura y obviamente el ejercicio que se deja para la casa, creo yo, es el más relevante de todos. ¿Cada ¿ya? cuánto deberíamos hacer ejercicio? Lo mínimo. ¿Lo mínimo? Yo creo que lo mínimo no va por la cantidad de días,
sino que va por la cantidad de minutos semanales, por ejemplo, ¿ya? 70, 100 minutos semanales, 150, 300 los que pueden más, ¿ya? Deberíamos generar rutinas de ejercicio cómodas, simples, no más de 3 ejercicios, ¿ya? Y que vayamos sumando minutos semanales a hacerlo simple, rutinas que no nos dejen tan fatigados y que nos permitan al otro día volver a hacer ejercicio, porque estamos acostumbrados o muy culturalmente es 3 veces a la semana. Claro. Pero en realidad 3 veces a la semana debería entrenar a alguien que esas 3 veces entrena extremadamente fuerte, ya al máximo, al fallo, y necesariamente necesita 2, 3 días a la semana solo para recuperarse. Carlos, ¿ya? y por ejemplo estos ejercicios que a veces son como, uno cuando le duele la espalda y hace así como estiramiento. Sí, son súper ricos. Son buenos. Enseñémosle alguno, boquita abajo, boquita abajo. Espera, cuidado. Ahí está. Hay algunos ejercicios que ayudan mucho a las personas a sentir más estable su columna, ¿ya? Uno de ellos es el famoso Superman, po. Los bracitos a los lados, ¿podéis tener los bracitos a los lados? Ya. Y le pedimos al paciente que se levante el tronco, ¿cierto? Y mira los músculos de la columna cómo se activan, tócalo, Pame. Es fácil en la Consu porque la Consu no tiene. Le podemos pedir más, ahora abuela, le pedimos más exigencia, ¿cierto? Elevar un poquito los brazos, enderezar la cabecita hacia abajo. Si puedes subir los pies, contrae tus glúteos también, eso, ¿cierto? La zona de la espalda se relaja. Podemos ponernos en cuadrupedia también, si puedes hacerlo, Consu, por favor. Ponerse en cuadrupedia. Arriba de la camilla, eso es, y podemos generar cierta estabilidad pélvica en su unión con la estabilidad de la cintura escapular. Y esta manito llévala hacia adelante, ¿ya? Y ahora la pierna de acá. Eso, ¿viste cómo uno se tambalea? Claro, el porque nos genera una cierta exigencia perlateral, ¿ya? Y eso vamos ganando cierta estabilidad de la zona del core, como se llama. Podemos cambiar ahora con este bracito y con esta pierna, ¿cierto? Esos son ejercicios, mira como ese bracito lo levanta menos, ¿te das cuenta? ¿Y esa es la cadera? ¿Inconscientemente? ¿O no? En parte tiene que ver con el patrón cruzado de la cadera. El cuerpo se mueve en cadenas musculares y hay cadenas que son transversales al eje del cuerpo. ¿Y siente algún dolor, Consu? ¿No sientes mayores dolores? No mayor dolor. Súper bien, súper bien. Ahora podemos hacer un trabajo local, exacto, mira, ese trabajo local que hacemos cuando flexionamos toda la cadera, hacemos una mega cifosis de toda la columna y ahora la llevamos contra el movimiento contrario, dejamos caer la columna para que generar movimiento voluntario de parte del paciente y el paciente va teniendo conciencia de la postura. Punto importante para tratar el dolor. Baja de nuevo, ¿cierto? ¿Es relajante? Sí, claro. Es bastante relajante. Sube de nuevo, ¿cierto? Y el cuellito se esconde, descansamos el cuerpo y obviamente lo llevamos hacia adentro de nuevo, ¿cierto? Y vamos haciendo diferentes movilidades de ciertas musculaturas para ir dándole movilidad, estabilidad, movilización. Pírate de guatita. ¿De guatita? Sí. Hay muchas personas que tienen una jorobita, no sé si has visto. Sí, acá, en la espalda. Apoya tu cabecita en la camilla. Las abuelitas. Sí, tienen una jorobita muy grande que también se puede ir movilizando con terapia manual. Vamos haciendo ejercicios de doble mentón en la zona, vamos generando terapia manual, ¿cierto? Se puede hacer terapia manual ya sea en baja velocidad, ¿cierto? Uno va palpando las vértebras y va haciendo movilizaciones en un rango continuo, ¿te fijas? Algo tan simple como eso. No es que esto va a corregir, ojo, no es que esto va a corregir la curvatura. ¿Y eso ayuda a que se desaparezca o no? Va a ayudar mucho, ¿por qué? Porque generalmente cuando se torna un patrón de movimiento rígido, pierde movilidad esa vértebra, ¿ya? No es que se deformó la vértebra, ni mucho menos. Se superposicionó de otra manera, nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el tiempo? Que esa vértebra va a perder movilidad necesariamente. Entonces podemos generar técnicas de baja velocidad, ¿cierto? Empujando las espinosas, ¿cierto? Espinosa por espinosa, vértebra por vértebra y devolver movilidad. Llegamos al rango máximo de movilidad y desde ahí hacemos oscilaciones. Eso es un poquito de terapia manual de baja velocidad, ¿ya? ¿Y eso cuánto debería durar aproximadamente? No más de 10 minutos.
Podemos hacer técnicas de alta velocidad. Se hacen principalmente desde arriba, pero se podrían mostrar desde acá, donde uno palpa, ¿cierto?, las zonas laterales de las espinosas. ¿Te duele la escápula? No. Por la posición del brazo, ¿no? No, para nada. Eso, para que relajes tu hombro. Eso. ¿Cierto? Ahí. Y se le pide al paciente que tome aire grande. Y lo bote todo, bota todo tu aire. Y cuando el paciente bota el aire, ¡chuc!, se genera un poquitito de una carga de movilización. Eso es una movilización en alta velocidad. Esa es la que generalmente suena, ¿cierto? Se escucha un track, un sonido bastante fuerte y vamos movilizando toda la columna y obviamente eso se complementa con ejercicio físico. O sea, todo lo que nosotros estamos realizando el día de hoy es preventivo también y nos ayuda como, Sin por duda. ejemplo, porque a veces cuando corregimos la postura, a veces puede ser que estemos Sí. así como que descansamos, Exactamente. pero si corregimos la postura, igual duele esta zona acá. Claro, ¿por qué? Porque lo hacemos en base a no un movimiento, un patrón de movimiento aprendido, lo hacemos intuitivamente. O sea, decimos, corrijamos la postura y nos llevamos a extensión al máximo y ahí nos quedamos. De hecho, tengo una paciente que es carabinero que le duele su espalda por querer estar siempre derecha. Claro, pero estar así. Exactamente. Como ella quiere evitar, ella tiene una postura muy así, trabaja en escritorio y para evitarla ella siempre trata de estar así. Y llega a la consulta por dolor por estar mucho rato así. ¿Y cómo andamos con una buena postura? O sea, ¿cómo generamos eso de estar bien con nuestra postura, pero a la vez no sentir ese dolor acá? Ya, necesariamente tenemos que entrenar, ¿ya? Necesariamente tenemos que entrenar. Para tener una buena postura tenemos que tener una buena base muscular. Por ende, si no entrenamos, no va a servir de mucho hacer pequeñas movilizaciones posturales o ejercicios de doble mentón. ¿Será que uno se pone rígido también? ¿Cuándo? Si no, no fortalecemos. Sí, perdemos movilidad porque el cuerpo siempre va a buscar la mayor eficiencia, el moverse menos, el gastar menos energía. Punto importante. Personas en la casa, el cuerpo no quiere gastar energía, ¿ya? Entonces eso no es muy favorable para nuestra salud. Por ende, el llamado es a movernos, ¿ya? A movernos, entrenar y cuando ya tenemos esa base de entrenamiento, podemos generar ciertos ejercicios posturales, ¿ya? ¿Cómo te sentiste, Conci? ¿Todo bien, Conci? ¿Ni un problema? Está como en la casa. ¿Puedes ponerte mirando hacia arriba, Conci, por favor? Y vamos a manipular el cuello, porque parte de los problemas de columna principal no solo son lumbares, sino que cervicales, como vemos el modelo ahí atrás, un movimiento cualquiera involucra toda la columna, ya necesariamente, y vamos a movilizar el cuello de la Conci. Carlito, ¿ya? mientras moviliza aquí a la Conci, cuando uno se posiciona, por ejemplo, en posición, se pone más bien en posición fetal, eso igual ayuda, contribuye, porque a veces pasa que uno duerme, las posiciones en las que uno duerme afectan. Tiene una tendencia más bien fetal. Miren, todo movimiento va a ser bueno hacia la dirección que sea. ¿Qué se recomienda? Como la mayoría de nuestras acciones son hacia adelante, nuestros trabajos son hacia adelante, cuando nos dormimos nos acurrucamos hacia adelante, es súper bueno favorecer patrones extensores, como lo está haciendo el modelo ahí atrás, o, ¿cierto?, como lo podemos hacer acá, llevar las caderas hacia adelante, llevar los bracitos hacia adelante, nos ponemos en la cintura y tratamos de juntar los codos, ¿cierto? Porque el patrón flexor, si te fijas, los abuelitos, ¿hacia dónde van? Hacia un patrón flexor. Por ende, es un patrón más agresivo, ¿cierto?, que el patrón extensor. Por ende, el movimiento de extensión es súper bueno estarlo trabajando constantemente en balones, en camillas, haciendo el Superman, estirándome en el colchón, estirándome al levantarme, poniendo las manos en las caderas y dejándome hacia atrás, ¿cierto? Favorecer el patrón extensor, obviamente para favorecer la postura y evitar esas posturas que son más bien viciosas y que pudieran llegar alguna vez a generarnos algún dolor. Vamos con la Conci ahora. Levanta tu cabecita. Eso, baje y relaje. Muy bien, vamos a movilizar. Primero vamos a ver se me da nervio zona que... ¿Te da miedo? Sí, se me da miedo. Como que siento que es como... A la Conci le gusta. Bastante sanito el cuellito. Relaja el cuellito. Exactamente. Ahí encontramos el punto de restricción mecánica
y lo movilizamos en alta velocidad para evitar dolores, ¿cierto? Tiende a sonar, ustedes no sé si escucharon, yo creo que no. No, pero... no se escucha. Como que está bien tu cuello, ¿no? Ay. Sí, está bien. No, pero de hecho, cuando suenan los cuellos, nos dicen que están... Relaja ese musculito. Eso. Suelta. Ay. Esa zona estaba más... Un poco más reprimida. Arriba. Estamos. ¿Estamos? Sí, Está perfecto. Te relajaste. Me encanta. ¿Cuántas veces a la semana deberíamos hacer, por ejemplo, este trabajo mire, lumbar o la experiencia con el cuello? Porque de verdad uno se siente mucho más descansada y descansado de estar ahí. Sí, cuando empezamos tratamiento yo generalmente cito a mis pacientes un poquitito más seguido, semanal, quincenalmente, unas 2-3 veces. Y ya después nos vamos quedando con sesiones más bien saltadas. Partimos con un mes, partimos con 2 meses, terminamos en 3 meses idealmente. O sea, te fijas que no tiene que ser una necesidad tan constante. Exacto. Este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en el proceso que uno recibe a un paciente, idealmente le enseña a hacer ejercicio, le enseña a sostener buenos hábitos de alimentación, de higiene del sueño, hábitos de salud mental también, que son súper valorables, ¿ya? Que es lo que más condiciona nuestra vida muchas veces. Y así el paciente va creando un ambiente de salud. Al generar ese ambiente de salud no necesitamos tantas terapias, no necesitamos vivir en sesiones, ¿ya? Así que ese es el llamado general a todas las personas. Carlitos, queremos revisar tus redes sociales, Carlos Carrillo, para que tú puedas, obviamente, seguirlo a través de sus redes sociales. Especialista en eliminar tu dolor, transformar tu cuerpo y, por supuesto, qué mejor que tener todos estos tips de este profesional que día a día, a través de sus redes, también nos entrega cómo podemos cuidarnos mejor, estar en movimiento y hacer deporte, que es fundamental también para fortalecer nuestra musculatura y nuestro organismo. Exactamente. Esta es la invitación que hacemos también en estos días lunes, donde nos vinculamos con la kinesiología, con la nutrición y con tantos aspectos que son relevantes a la hora de una salud integral. Así que siempre la invitación a tener a todos nuestros especialistas que nos van fortaleciendo la experiencia de todos estos días. Carlos, te queremos agradecer por este espacio que día a día tú nos vas comentando de respecto de diversos trastornos, enfermedades, así que ha sido un año bastante intenso y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Un aplauso para nuestro querido Carlos. Siempre un aporte para nosotros. La familia están todos invitados a Good Clinic cuando quieran. Y está ubicado en Concepción. En Concepción, en Chillán y en Los Ángeles. Y en Los Ángeles. Expandiéndose, Carlos. Esta semana vamos a Los Ángeles. Ah, mira. Saludos a la gente que nos ve desde allá, Pamela. Sí, totalmente. Sí, varias gente de Chillán los ve. De San Carlos también. Me han dicho, lo vi en la tele, por eso lo vine a ver. Ay, así que gracias a todas las personas que nos ven allá en las localidades un poquito más lejanas. Las mejores longanizas. Exactamente. ¿San Carlos o no me han regalado ni unos choripanes. Sí, estamos al debe con los pacientes. Para que le lleve ahí al paciente, le lleve a Carlitos. Le llevan chocolate, pero no llevan longaniza. Y él fomentando el deporte. Pero una vez a la semana sus longanicitas ahí con ensalada. Rico, qué rico. Siempre maravilloso. Claudio estuvo con longaniza la semana pasada, con sopita con longaniza. Qué rico. Después seguimos pensando en cosas ricas. Vamos a una pausa y seguimos el matinal siempre juntos.